Hola mis queridos estudiantes, bienvenidos a un nuevo encuentro asincrónico. Primero que todo, damos gracias a Dios por encontrarnos por este medio y segundo, les voy a contar de qué vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre el transporte activo y sus dos mecanismos, tanto el primario como el secundario. Antes de iniciar, vamos a contextualizar un poco acerca de nuestra membrana celular. Por ejemplo, en esta imagen podemos observar que tenemos dos compartimientos divididos por una membrana bilipídica. Esos compartimentos los podemos ver como el medio extracelular, que es el que se encuentra fuera de la célula, y el medio intracelular, que es el que está dentro de nuestra célula. Estos dos compartimentos tienen soluciones diferentes, de forma de que cada lado tiene una mayor concentración de solutos respectivo al otro, es decir, un gradiente de concentración mayor. Entonces, para cada soluto, en este caso, vemos que en la parte de arriba, aquí donde está el medio extracelular, tiene abundante soluto de color verde. Entonces podemos ver que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En comparación de la parte de abajo, que solamente tenemos 5. Igualmente, en esta parte de abajo predomina el color azul. En esta figura o en esta imagen también podemos observar algo representativo, que es esta proteína que se encuentra en el centro de la membrana, la cual me va a ayudar a generar este transporte. Y adicionalmente observamos este cuadrito amarillo, que es el que me representa la energía metabólica en ATP. Para los tipos de transporte activo, nuestra membrana celular y también nuestra célula tiene que generar mecanismos diferentes para poder transportar sustancias de un sitio de menor concentración a uno de mayor concentración, es decir, en contra del gradiente. Recordemos que cuando estamos hablando del favor del gradiente, significa que todo está basado en nuestra gravedad, es decir, simplemente las sustancias fluyen con naturalidad, igual como cae este elemento, sin necesidad de emplear alguna energía. Pero cuando nuestra célula necesita pasar estos solutos de un lugar de menor concentración a uno de mayor concentración, es decir, en contra de este gradiente, sucedería como cuando nosotros queremos elevar este elemento. Entonces nos toca ejercer una fuerza, un gasto energético para que él se pueda regresar. Entonces, esto mismo es lo que sucede con nuestra célula. Al ella pasar las sustancias de menor concentración a una de mayor concentración, tiene que existir un gasto energético metabólico. Este se ve representado en el ATP. Y este cambio o este gasto energético que hace la célula para pasar sustancias y solutos de menor concentración a un sitio de mayor concentración se denomina el transporte primario. Uno de los ejemplos más importantes que ocupa este tipo de transporte es la bomba de sodio y potasio. La bomba de sodio y potasio consiste en que nuestra célula, a través de la membrana, bombea 3 iones de sodio. Entonces vamos a representar en este momento los iones de sodio de color verde, que los vemos aquí a través de esta membrana. Entonces tenemos los 3 iones de sodio. Estos 3 iones de sodio son bombeados hacia la parte exterior de la célula, pero inmediatamente que ella realiza este proceso, también está realizando otro, que es introducir 2 iones de potasio. Este tipo de transporte activo le sirve a la célula para poder controlar su volumen. Entonces, mientras retira 3 iones de sodio, ingresa 2 iones de potasio. Y para hacer este trabajo, pues necesita emplear energía potencial. Entendido lo anterior, pasamos a estudiar el siguiente tipo de transporte, que es el secundario. Para esto vamos a retomar y empezamos donde terminó el transporte primario. En este caso solamente vamos a trabajar con el soluto representado con las esferas verdes y vamos a dejar de lado las esferas de color azul. Además, colocaremos el ATP en las proteínas de transporte, esto únicamente con fines representativos para recordar que el gradiente anterior fue favorecido por el uso del ATP, es decir, el transporte primario. Para entender un poco del transporte secundario tenemos que tener claro qué sucedió en el transporte primario. Resulta que para
nuestra célula poder transportar estas sustancias de una menor concentración a un lugar de mayor concentración, es decir, ir en contra del gradiente, ella tiene que gastar energía, lo que les explicaba del elemento que para subir tengo que emplear energía. ¿Qué sucede? Después de que hay este gasto energético se crea un vacío, por así decirlo, dentro de nuestra célula y nuestra membrana tiene que compensar este vacío. Aquí es donde aparece el término de nuestro transporte secundario. Por ejemplo, tenemos un globo lleno de agua, le hacemos un agujero y toda el agua va a querer fluir por este mismo agujero. Entonces, ¿qué sucede? Como creamos este vacío, el agua quiere salir por ese mismo lado por la fuerza que ya se está creando. Esto mismo va a pasar en nuestro transporte secundario. Entonces, para este ejemplo agregamos un soluto y una proteína de membrana nueva para poder estudiar su comportamiento. Esto lo podemos ver en esta imagen. Podemos ver los solutos nuevos que son de color rojo, al igual que nuestra proteína. Debemos recordar que el gradiente de concentración siempre intenta disiparse, es decir, que los solutos tratan de ir al otro lado del compartimiento, como les explicaba lo del globo. Y en este caso solamente lo podrán hacer por esta proteína selectiva que podemos ver en color rojo. Esta proteína es muy especial y tiene una condición, la cual ella solamente deja pasar un elemento si un soluto es acompañado siendo transportados al mismo tiempo. ¿Cómo así? Entonces, esta proteína solamente me va a dejar ingresar estos solutos en una misma dirección y en el mismo tiempo. Para aclarar un poco sobre el ejemplo anterior, les voy a presentar otro ejemplo. Resulta que nuestra célula emplea este tipo de transporte y este mecanismo a través de la glucosa y el sodio, los cuales se unen en una misma proteína y son transportados al mismo tiempo hacia el interior de las células. Este tipo de comportamiento se denomina cotransporte. Entonces, como podemos observar en la imagen, tenemos un soluto de sodio y un soluto de glucosa, que es el que está de color rojo. Entonces, ¿qué hace nuestra célula? Para poder transportarlos únicamente permite que ellos puedan salir o entrar por medio de nuestra membrana si los dos van a pasar al mismo tiempo. Si los dos no pasan al mismo tiempo, pues el transporte secundario no se da. Y recordemos que el transporte secundario se realiza gracias a la energía que se provocó en el transporte primario. Por ejemplo, nuevamente retomamos lo del globo. Entonces, la fuerza que genera el agua para salir del globo por ese agujero es la misma fuerza que podemos ver que sucede en el transporte secundario. Como ya se creó ese vacío por el gasto energético, entonces nuestra célula genera otro mecanismo para poder intercambiar sustancias, pero en este caso tiene unas condiciones particulares como son una nueva proteína y también pues que los solutos tienen que ser transportados acompañados de otro, como nuestro ejemplo es la glucosa y el sodio. En este ejemplo, la energía que impulsa el sistema es el gradiente de concentración creado por el transporte primario. Ahora podemos definir el transporte secundario, que es conocido como el tipo de transporte en el cual no se consume directamente energía metabólica, sino que se emplea la energía almacenada que se creó por el transporte activo primario. Entonces, chicos, esto sería todo por hoy. Ya tenemos claro qué es el transporte primario y secundario y nos vemos en nuestra próxima clase sincrónica. Que Dios los bendiga.